Hola a todos, en este vídeo os contaré historias de brujas y cementerios. La última historia es la más impactante. Me llamo Mariano y tengo 21 años. Quiero contar una historia sobre brujas, ya que muchos de mi familia estuvimos inmiscuidos con varias de ellas, en especial con una que hasta la fecha es esposa de mi tío abuelo. Soy de la Ciudad de México, para ser más exacto de la Ajusco. La historia comienza mucho antes de mi nacimiento, cuando mi madre, mis abuelos y mis tíos vivían en la colonia Bosques del Pedregal. Mi madre me cuenta que hace mucho tiempo, cuando eran pequeños y apenas había nacido mi tío menor, lloraba mucho. El hermano de mi abuelito se enteró de que había nacido un hijo. Su esposa siempre tuvo costumbres extrañas, pero nunca le dieron importancia. También cuenta que mi tío le tenía mucha envidia a mi abuelo porque él, con menos tiempo en la ciudad, ya tenía un camión de carga propio, y su hermano que llevaba más tiempo todavía rentaba el suyo. Dicen que cuando nació el bebé, comenzaron a escuchar arañazos en el techo, pero pensaban que era un gato o algo parecido. Hasta que un día mi abuelita sintió demasiado sueño, como si no hubiera dormido en toda la noche anterior. Solo se recostó y sin que pudiera evitarlo, se quedó profundamente dormida. Muy en el fondo de su mente podía escuchar los llantos de mi tío, hermano de mi mamá. Se decía a sí misma que iba a despertar, pero era imposible. Debo aclarar que mi abuelo no se encontraba en la casa porque trabajaba en su camión, y muchas veces pasaba a echar cotorreo y a tomarse unas cervezas. Ese día ya era de madrugada. Mi abuelito llegó algo pasado de copas y comenta que no vio nada raro al principio, pero vio que mi tío recién nacido dormía y sobre él estaba un radio. Esto se le hizo extraño porque mi abuelita era muy responsable y nunca lo dejaría así, pero aunque eso le hizo raro, tampoco le prestó tanta atención. Un rato después, al ver que mi abuelita no despertaba, se acostó junto a ella, pero en su mente algo no lo dejaba tranquilo. Decidió levantarse y quitarle el radio porque según él, cuando despertara mi abuela, iba a echarle la culpa por estar borracho y no quitarle el radio de encima. Se levantó, vio el radio y se lo quitó. Sin embargo, cuando terminó de retirarlo, sintió un arañazo y escuchó un grito que lo alarmó. Tomó al bebé y lo abrazó sin soltarlo hasta el día siguiente. Después de esa noche, mi abuelo llegó más temprano de trabajar, algo que le pareció raro a mi abuelita. Decidió enseñarle el arañazo y le contó lo de la radio que estaba encima del bebé. Mi abuela al principio creyó que solamente estaba excusándose de que alguna mujer le hizo un rasguño, pero lo estuvo negando con mucha firmeza. Insistía que se lo hicieron cuando le quitó el radio al bebé, y luego escuchó aquel grito espantoso al mismo tiempo. Ella terminó por creerle cuando mi abuelo le dijo que intentó despertarla pero que estaba dormida y no respondió. Ese mismo día se acostaron y como era costumbre se escucharon los rasguños, solo que esta vez algo más pesado brincó en las láminas. Al principio se quedaron dormidos, pero en un momento que pudieron recobrar la conciencia, mi abuelo volvió a ver que el radio otra vez estaba encima del bebé. Mi abuelita se lo quitó de inmediato y tal como le pasó al abuelo, ella también fue rasguñada y escuchó el mismo grito. Al día siguiente mi abuelita fue con una amiga y le contó lo que había sucedido. Su amiga le respondió que no era la radio sino una maldita bruja. Su consejo fue que pusieran unas tijeras en forma de cruz en las ventanas, también en la entrada de la puerta y además de unos cuchillos en forma de cruz bajo la almohada, ahí donde dormía el tío. Esa noche afortunadamente ya no vieron más de ese radio, pero sí escucharon los pasos y los rasguños en la azotea. Después de vivir esta situación estuvieron en paz durante bastante tiempo, para ser exacto hasta el año de 1986, cuando mi abuelito consiguió un camión amarillo de carga. Ya estaba algo descuidado por el paso de los años, pero nunca se le rajó y se mantuvo bien mecánicamente. Una tarde junto con su compadre se fueron a un viaje de trabajo. Mi abuelo cuenta que sentía algo raro, como una especie de presentimiento. Con el camión ya cargado, su compadre le ofreció subir a amarrar las dos palas, pero mi abuelo le dijo que no. El compadre estuvo insistiendo y al final mi abuelito terminó accediendo. Al bajarse solamente escucharon los gritos de mi abuelo diciendo que se quitara.
El compadre se echó a un lado porque el camión se estaba volteando. Esto fue muy raro ya que el camión no estaba tan cargado, y además todos podrían esperar que el camión quedara con las llantas hacia arriba, pero solamente se quedó acostado del lado de mi abuelo. Su compadre asustado corrió para auxiliar, pero el abuelo no contestaba, parecía que estaba muerto. Entonces el señor se fue rápidamente a avisarle a mi abuela. Al llegar al sitio del accidente le explicaron que iban hacia la Cruz Roja y que solamente se había desmayado por el golpe. Lo que dice mi abuelo es que en su letargo podía escuchar que su compadre le gritaba y regresaba el grito que todavía estaba bien, pero que no podía expresar sonido alguno. Unos días después salió ileso del hospital solamente con un par de golpes. Sin duda era un verdadero milagro. Una señora que supo del accidente le dijo a mi abuelita: «Ay, Tere, para mí que tu esposo trae un trabajo, porque de qué otra forma se pudo voltear el camión de esa manera. Es algo ilógico. Yo te recomiendo que vayas con una conocida mía para que lo revisen». Mi abuelita sin dudarlo fue con mi abuelo a ver a la señora. Al llegar a su casa la mujer le dijo que efectivamente tenía un trabajo de brujería porque querían verlo muerto. La que lo hizo era su cuñada, la bruja, ya que su esposo estaba celoso de mi abuelo. Esto porque el abuelo ya estaba en planes de comprar su segundo camión y él todavía rentaba el suyo. La señora le aconsejó que vendiera el primer camión porque era el que estaba embrujado. Si no se deshacía pronto de él podía sufrir un nuevo accidente, y tal vez esta vez ya no se salvaría. Mi abuelito accedió y vendió el camión en cuanto tuvo la oportunidad. Mucho tiempo después la familia se cambió a la Yaskou, pero era una colonia que apenas comenzaba a poblarse. Nos citamos unos días después de que yo nací. Mi mamá dice que al igual que en esa ocasión ella también escuchó ruidos en el techo. Era como si algo pesado cayera en las láminas. También dice que una noche yo estaba inconsolable. No podía darme de comer, traerme cargada o darme consuelo. Mi mamá comenzó a sentir un sueño pesado y mi papá, por más que la zarandeaba, no la pudo despertar. Estaba sumergida en un sueño demasiado profundo, y esto claro que no le dio una buena espina. Se asustó mucho y solamente atinó a abrazarme y no quería dormirse hasta que amaneciera. Aguantó y contra todo pronóstico se mantuvo hasta que los rayos del sol aparecieron. Mi mamá le contó lo sucedido a mi abuela y ella le respondió: «Hija, eso que les pasó fue por la culpa de una bruja. ¿Quiere llevarse al pequeño? Ponle unas tijeras en forma de cruz y verás que no hay problemas». Mi mamá lo hizo y yo empecé a dormir de maravilla. Hace años que trabajo en el cementerio de mi ciudad y nunca imaginé que terminaría contando algo así. Siempre pensé que lo sobrenatural era puro cuento. Creo que por eso no me dio miedo meterme a trabajar en esto, pero mi forma de ver todo cambió cuando me pasó a mí. Esto que voy a contarles es algo que viví en carne propia y aún me cuesta creer. Todo empezó una noche cualquiera. Mi trabajo es bastante simple: asegurarme de que todo esté en orden, que las puertas estén cerradas, y de vez en cuando, evitar que algún adolescente se meta a hacer tonterías. Pero esa noche, mientras hacía mi ronda, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Pensé que era alguien que se había colado, así que me di la vuelta rápido para enfrentarlo, pero no había nadie. Me quedé un poco extrañado, pero seguí caminando, pensando que lo había confundido con algún sonido de la naturaleza. Pero entonces los pasos continuaron. Cada vez que yo caminaba, los escuchaba justo detrás de mí, al mismo ritmo. Y cuando me detenía, estos se detenían. Intenté buscar una explicación lógica. Quizás era el eco de mis propios pasos, aunque en todos mis años trabajando ahí, nunca había escuchado algo así. Me hice el loco por mi bien. Ignoré esos sonidos hasta que volví a la casa del guardián, que es donde me hospedo. Sin embargo, la situación no se detuvo ahí. Durante el mes siguiente, la misma experiencia se repitió unas 3 veces. Cada vez era igual, yo caminando, los pasos siguiéndome y nadie a la vista cuando me giraba. Comencé a sentirme realmente nervioso cada vez que se hacía de noche y tenía que empezar mi ronda. La última vez que ocurrió fue algo diferente.
Sentí los pasos mucho más cerca de lo normal. Casi podía sentir la presencia de alguien detrás de mí. Por primera vez, el miedo me invadió de verdad. Sentí como si estuviera en peligro, como si la cosa o persona que me seguía quisiera hacerme daño. En ese momento no pensé nada más que en correr hacia la casa del guardián y cerrar la puerta con llave. Me quedé ahí sentado, sin atreverme a salir, hasta que el sol empezó a asomarse. Después de esa noche, las cosas volvieron a la calma. Las rondas nocturnas las seguía haciendo, pero nunca volví a escuchar los pasos. No sé si lo que pasó fue algo sobrenatural o si había una explicación lógica, pero lo cierto es que hizo que creyera que algo paranormal existe. Hace años que trabajo en el cementerio de mi ciudad, y nunca imaginé que terminaría contando algo así. Siempre pensé que lo sobrenatural era puro cuento. Creo que por eso no me dio miedo meterme a trabajar en esto, pero mi forma de ver todo cambió cuando me pasó a mí. Esto que voy a contarles es algo que viví en carne propia y aún me cuesta creer. Todo empezó una noche cualquiera. Mi trabajo es bastante simple, asegurarme de que todo esté en orden, que las puertas estén cerradas, y de vez en cuando, evitar que algún adolescente se meta a hacer tonterías. Pero esa noche, mientras hacía mi ronda, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Pensé que era alguien que se había colado, así que me di la vuelta rápido para enfrentarlo, pero no había nadie. Me quedé un poco extrañado, pero seguí caminando, pensando que lo había confundido con algún sonido de la naturaleza. Pero entonces los pasos continuaron. Cada vez que yo caminaba, los escuchaba justo detrás de mí, al mismo ritmo. Y cuando me detenía, estos se detenían. Intenté buscar una explicación lógica. Quizás era el eco de mis propios pasos, aunque en todos mis años trabajando ahí, nunca había escuchado algo así. Me hice el loco por mi bien. Ignoré esos sonidos hasta que volví a la casa del guardián, que es donde me hospedo. Sin embargo, la situación no se detuvo ahí. Durante el mes siguiente, la misma experiencia se repitió unas 3 veces. Cada vez era igual, yo caminando, los pasos siguiéndome y nadie a la vista cuando me giraba. Comencé a sentirme realmente nervioso cada vez que se hacía de noche y tenía que empezar mi ronda. La última vez que ocurrió fue algo diferente. Sentí los pasos mucho más cerca de lo normal. Casi podía sentir la presencia de alguien detrás de mí. Por primera vez, el miedo me invadió de verdad. Sentí como si estuviera en peligro, como si la cosa o persona que me seguía quisiera hacerme daño. En ese momento no pensé nada más que en correr hacia la casa del guardián y cerrar la puerta con llave. Me quedé ahí sentado, sin atreverme a salir, hasta que el sol empezó a asomarse. Después de esa noche, las cosas volvieron a la calma. Las rondas nocturnas las seguía haciendo, pero nunca volví a escuchar los pasos. No sé si lo que pasó fue algo sobrenatural o si había una explicación lógica, pero lo cierto es que hizo que creyera que algo paranormal existe. Tranquilos, mis niños, tranquilos. Decía mi mamá mientras nos acomodaba los tapones en los oídos a mi hermano y a mí. Tranquilos, ya es hora de dormir. La habitación era muy rara. Mi mamá la había llenado de cojines por todas partes, tapizando las paredes. La casita era normal para cualquier persona, pero nadie veía el cuartito donde dormíamos los 3. No lo hacíamos en nuestras recámaras, sino en ese cuarto. Siempre, desde que yo recordaba, aunque nunca me había preguntado por qué. Mi mamá nos decía que era por el frío. En ese pueblito en la sierra, las nevadas eran comunes en el invierno. Pronto va a regresar su papá y nos vamos a ir de aquí a la otra casa, nos decía. Verán, mi papá se había metido en problemas y tuvo que irse a Estados Unidos. A nosotros nos mandó a vivir en esta casita de su familia. La tuvimos que arreglar con ayuda de los familiares de mi papá que seguían en el pueblo. Tranquilos, mis niños, ya es hora de dormir. Nos decía mi mamá con un beso y luego salía con su lámpara en mano. Y es que mi mamá apagaba todas las luces pasadas las 7. Después de eso vivíamos a oscuras.
Con los tapones que mi mamá nos había hecho dejábamos de escuchar la lluvia. Tan solo oíamos, o más bien sentíamos los pasos de mi mamá por la casa, las ramas de los árboles que rascaban el techo de lámina y la lluvia que caía. Tranquilos, niños, tranquilos, ya es hora de dormir. Aún recuerdo esas palabras y me siento segura, como si nada me pudiera pasar. Tranquilitos, ya es hora de dormir. Aquella noche cuando a mi hermano le picó un alacrán, me desperté asustada cuando lo sentí hirviendo a mi lado. Estaba sudando. Salí corriendo para buscar a mi mamá. Estaba sentada frente a la veladora, rezando, con sus tapones puestos en los oídos. Me quité los míos, la toqué en su espalda para que me hiciera caso. Se volteó asustada, con sus ojos llenos de miedo. Yo todavía no entendía por qué. Le dije lo que pasaba y fuimos a revisar a mi hermano. Él estaba muy mal, y fue cuando le vimos el piquete en su piernita y poquito después encontramos al animal. En eso lo escuché. Un grito. Un alarido de mujer allá afuera. La cosa más horrible que he escuchado en la vida. Un alarido que parecía viajar con el viento. Mi mamá rápidamente me puso los tapones otra vez. Dejé de escucharlos. Ella salió corriendo. Regresó al cuarto y me quitó un tapón. Voy a salir, espérame. Voy por tus tíos para llevar a tu hermano al hospital. Mientras, cuídalo mucho, por favor, y no te quites los tapones. Tranquila, mi niña. Tranquilita, mi Rapicia. La vi salir y asegurar la puerta. Me fui a asomar por la ventana. La vi caminar cubriéndose con un chal a la cabeza. El viento parecía que se la quería llevar. De pronto ella se detuvo y empezó a ver hacia arriba, hacia las ramas de los árboles altos. Y luego empezó a correr. Yo me regresé con mi hermano. Pasaban los minutos y mi mamá no regresaba. Pasó más y más tiempo y me comencé a llenar de terror. Mi hermano parecía empezar a respirar cada vez más despacio, ya casi imperceptible. Entonces la escuché llegar. La sentí, mejor dicho, en la casa. Me di cuenta de que estaba batallando con la puerta. Estaba intentando abrirla, así que me acerqué para ayudarle desde adentro. Pero luego la puerta se empezó a sacudir de forma horrible, como si alguien extremadamente fuerte estuviera ahí atrás, a punto de arrancarla de la casa. Algo me dijo que tenía que asegurarla y puse una silla para atorarla. Creía escuchar a mi hermano llorar, así que me quité el tapón y entonces la escuché. Había una mujer llorando en la puerta, intentando arrancarla. Me volví a poner los tapones y corrí por mi hermano. Cerré el cuartito donde dormíamos. Empecé a sentir a las ramas rasguñar el techo de lámina sobre nosotros. Entendí de qué se había tratado siempre. No sé cuánto tiempo pasó, pero una luz iluminó por debajo de la puerta del cuarto. La abrí y vi que alguien estaba iluminando en la puerta de la casa. Miss Cirque. Era mi mamá. Quité la silla y vi que la luz que la iluminaba de espaldas era la camioneta de un primo de mi papá. Entraron por mi hermano y nos fuimos a toda velocidad al hospital, donde estuvo hasta el día siguiente. Cuando regresamos a la casa, sin que mi mamá me dijera nada, ya sabía yo lo que teníamos que hacer. Yo le ponía los tapones a mi hermano cuando nos íbamos a dormir. Tranquilo, tranquilito. Y luego ella y yo nos salíamos a rezar. Después de un rato, me llevaba a mí a la cama y ella se quedaba rezando casi toda la noche. Duramos un año más en esa casa. Aún recuerdo sus palabras, como si desde algún lugar me las siguiera diciendo todas las noches antes de dormir. Tranquila, mi amor. Tranquilita. Todo va a estar bien. Lo está, mamá. Lo está. Un joven matrimonio se mudó a una casa cerca de un río, donde esperaban vivir felices y tranquilos.
Sin embargo, pronto empezaron a escuchar por las noches unos lamentos que venían del agua, como si alguien estuviera sufriendo. Al principio, pensaron que se trataba de algún animal herido, pero luego se dieron cuenta de que era una voz humana, una voz de mujer que decía: «¡Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». El esposo, intrigado y valiente, decidió salir una noche a investigar el origen de esos llantos. Le dijo a su esposa que no se preocupara, que él volvería pronto. Tomó una linterna y se dirigió al río, siguiendo el sonido de la voz. Al llegar a la orilla, vio una figura blanca que flotaba sobre el agua, con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro. Era la Llorona y al verlo, le dijo con voz melancólica: «¿Eres tú, mi hijo?». El hombre, asustado, retrocedió y trató de huir, pero la Llorona lo siguió con rapidez, extendiendo sus brazos hacia él. El hombre gritó pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó. La Llorona lo alcanzó y lo abrazó con fuerza, ahogándolo en el río. Luego, soltó su cuerpo y siguió llorando, buscando a sus hijos perdidos. La esposa, al ver que su marido no regresaba, salió a buscarlo, pero solo encontró su linterna tirada en el suelo. Llamó a la policía y les contó lo que había pasado, pero nadie le creyó. Pensaron que su marido la había abandonado o que había tenido un accidente. La mujer, desconsolada, se quedó sola en la casa, esperando el regreso de su amado. Pero una noche, mientras dormía, escuchó unos golpes en la puerta. Se levantó y fue a abrir, pensando que era su marido. Pero al abrir la puerta, se encontró con la Llorona, que la miró con ojos de locura y le dijo: «Tú me quitaste a mi hijo, ahora yo te quito al tuyo». La mujer, aterrada, trató de cerrar la puerta, pero la Llorona la empujó y entró a la casa. La mujer corrió a la habitación de su hijo, que dormía en su cuna, y trató de protegerlo, pero la Llorona la apartó y tomó al niño en sus brazos. La mujer gritó y luchó, pero la Llorona era más fuerte. La Llorona se llevó al niño y salió de la casa, dirigiéndose al río. La mujer la siguió, pero no pudo alcanzarla. La Llorona se metió al agua con el niño y desapareció, dejando solo un eco de su llanto. La mujer, desesperada, se tiró al río, esperando morir y reunirse con su familia. Pero el río la rechazó y la devolvió a la orilla, donde quedó tendida, llorando y gritando: «¡Ay, mi hijo, ¿dónde está mi hijo?». Desde entonces, se dice que en esa casa se escuchan dos voces que lloran por las noches, la de la Llorona y la de la mujer, que se convirtió en otra Llorona más. Ellie fue acusada de brujería por varios niños del pueblo. La acusaron de atraerlos a su cabaña y robarles la sangre. Desterrada al bosque en pleno invierno, Ellie desapareció sin dejar rastro. Un año después, los niños que la acusaron también desaparecieron, y el pueblo se sumió en el terror. Algunos dicen que Ellie murió congelada en el bosque, pero otros creen que sobrevivió, alimentándose de la sangre de los niños que la traicionaron. La leyenda se mantuvo viva a través de los siglos, un recordatorio del oscuro poder oculto en el bosque. En 1994, 3 estudiantes de cine desaparecieron en el bosque de Black Hills mientras filmaban un documental sobre la bruja de Blair. Lo único que se encontró fue su equipo, la cámara con la que grabaron sus últimos días. Las imágenes, inquietantes y confusas, mostraban a los jóvenes adentrándose cada vez más en el bosque, perseguidos por una presencia invisible. Las imágenes de la película, granuladas y oscuras, mostraban a los jóvenes cada vez más asustados, convencidos de que algo los acechaba. Sonidos extraños, ramas moviéndose sin viento, sombras que parecían observarlos desde la oscuridad. La leyenda de la bruja de Blair se convirtió en un fenómeno global, alimentando la imaginación de miles de personas. ¿Eran reales las imágenes? ¿Fueron víctimas de la bruja o de algo aún más siniestro? La verdad, como el bosque de Black Hills, permanece envuelta en un misterio impenetrable. Algunos dicen que los estudiantes simplemente se perdieron y murieron de frío, pero otros creen que se encontraron con la bruja, convirtiéndose en parte de su leyenda. La bruja de Blair sigue viva en la imaginación colectiva, un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde reina la oscuridad
y donde los secretos se esconden entre los árboles. Salem, Massachusetts. Un nombre que evoca imágenes de juicios injustos, histeria colectiva y una época oscura en la historia de Estados Unidos. En 1692, este pequeño pueblo se vio atrapado en una espiral de acusaciones de brujería, alimentada por el miedo, la superstición y la sed de venganza. Todo comenzó con un grupo de jóvenes que empezaron a tener convulsiones y a comportarse de forma extraña. Atribuyeron sus aflicciones a la brujería, señalando con el dedo a varias mujeres de la comunidad. Los rumores se extendieron como la pólvora, convirtiéndose en acusaciones formales. Una de las primeras acusadas fue Tituba, una esclava indígena que contaba historias y practicaba rituales tradicionales. Su cultura, diferente a la de los puritanos de Salem, la convirtió en un blanco fácil para las acusaciones. Sarah Good, una mendiga y marginada social, también fue acusada. Su pobreza y su carácter independiente la hicieron sospechosa a los ojos de la comunidad. Sarah Osborne, una mujer mayor que no asistía a la iglesia y tenía fama de rebelde, fue otra víctima de la histeria. Las acusaciones se multiplicaron, alimentadas por el miedo y la paranoia. Vecinos acusaban a vecinos, los amigos se convertían en enemigos, y el pueblo se dividió en dos bandos: los acusadores y los acusados. Los juicios fueron un espectáculo grotesco. Las acusadas, privadas de cualquier tipo de defensa legal, fueron sometidas a interrogatorios brutales y humillantes. Se las obligó a confesar bajo tortura y se aceptaron pruebas espectrales, visiones de las acusadas atormentando a sus víctimas. 20 personas fueron ejecutadas por brujería en Salem en 1692. 14 mujeres y 6 hombres, todos inocentes, perdieron la vida en un frenesí de fanatismo y crueldad. La histeria de Salem sirve como recordatorio de los peligros del miedo irracional, la intolerancia y la falta de juicio crítico. Las brujas de Salem, víctimas de una sociedad cegada por la superstición, se convirtieron en un símbolo de la injusticia y la persecución. En el corazón de España, en la montañosa región de Navarra, se esconde una leyenda que ha aterrorizado a generaciones. La Dama Oscura, una figura envuelta en misterio y oscuridad, se dice que vaga por los bosques y caminos rurales, buscando víctimas para saciar su sed de poder. Su verdadero nombre se ha perdido en el tiempo, pero algunos la llaman Catalina, una mujer que vivió en el siglo XVI. Se dice que Catalina era curandera, una mujer sabia que conocía los secretos de las hierbas y las plantas, pero también se rumoreaba que practicaba la magia negra, que invocaba espíritus malignos y que hacía pactos con el diablo. Cuenta la leyenda que Catalina se enamoró de un joven pastor, pero éste la rechazó. Despechada y llena de odio, Catalina juró venganza. Usando sus poderes oscuros, maldijo al pastor y a todo su pueblo, condenándolos a la desgracia y a la muerte. Se dice que Catalina murió sola en su cabaña, consumida por la oscuridad que ella misma había invocado. Pero su espíritu, lleno de ira y sed de venganza, no encontró descanso. Se convirtió en la Dama Oscura, una entidad malévola que vaga por la noche, buscando víctimas para alimentar su poder. Los campesinos de la zona cuentan historias de terroríficos encuentros con la Dama Oscura. Algunos la describen como una mujer alta y esquelética, vestida de negro, con ojos rojos y penetrantes. Otros dicen que aparece como una sombra oscura, una figura sin rostro, que se desliza por el bosque, susurrando maldiciones al viento. Se dice que la Dama Oscura se alimenta del miedo y la desesperación. Se aparece a los viajeros solitarios, a los pastores que vigilan sus rebaños, a los niños que se alejan demasiado de sus hogares. Les susurra promesas de riqueza y poder, tentándoles a seguirla hacia la oscuridad. Aquellos que caen en sus redes nunca regresan. Se dice que sus almas quedan atrapadas en el mundo espiritual, condenadas a servir a la Dama Oscura por toda la eternidad. La leyenda de la Dama Oscura es un recordatorio de que la oscuridad puede adoptar muchas formas, y que el poder, mal utilizado, puede corromper incluso las almas más puras. ¿Es la Dama Oscura solo una leyenda, un cuento para asustar a los niños? ¿O es algo más, una entidad real que acecha en la oscuridad, esperando a su próxima víctima? Estas fueron 3 historias de brujas que han inquietado a quienes las han conocido. ¿Crees en la magia negra o son solo cuentos para dormir?
Comenta tu opinión abajo. La línea entre la realidad y la ficción a veces se vuelve borrosa, y las historias que hemos escuchado nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios sin resolver. Quizás la verdad se esconde en las sombras, esperando a ser descubierta por aquellos que se atreven a buscarla.